El gobierno estima 29/30% en este año, mientras que del otro lado de la vereda está el mercado, el cual estima una inflación del 50%, es decir, una diferencia muy grande entre lo que opina el oficialismo y lo que ve el mercado. Y bueno, el mercado tiene sus fundamentos, básicamente atadas a la gran inyección de liquidez que hizo el Estado el año pasado, la gran emisión monetaria inédita, histórica en las últimas décadas, con el objetivo básicamente de compensar en cierta forma el golpe de la pandemia. Y ese dinero que en principio no circuló como se esperaba el año pasado debido a las cuarentenas y a las restricciones de circulación, sí el mercado estima que va a ocurrir este año, además de las actualizaciones de los precios de las tarifas. Eso es lo que piensa el mercado. Ahora, claro, con este 4,2% que vos mencionás que nos arrojó a nosotros en Bahía, y de seguir tasas en torno a este nivel, claramente el 30% no se va a dar. Claro, estaba pensando eso. Actualmente, nos vamos acercando. Por eso el gobierno está tratando de cerrar acuerdos de precios, de salarios, de postergar las actualizaciones de tarifas. Se está dando cuenta que no va a alcanzar. Sí, si uno se fija en los datos de enero, entendiendo que es el primer mes del año, ¿no? Obviamente esto puede sufrir cambios más en este país, ¿no? Pero uno entiende que las proyecciones dan mucho más cercanas a lo que estima el mercado que a lo que puede haber dicho el gobierno. Y sí, yo coincido, porque vos bien aclaraste, 4,2 es el primer mes del año. Hacer una proyección con un solo dato es muy fuerte, digamos, no es conveniente, porque si uno anualiza este término que se está hablando los últimos días, si uno anualiza el 4,2, te está dando arriba del 60% anual, y no está bien hacer esa cuenta, porque no ocurre que todos los meses nos esté dando 4,2. Entonces, lo que uno debiera hacer, por ejemplo, si uno toma lo que ocurrió en noviembre, 2,9, en diciembre 2,9 y en enero, y hace un promedio, te da 3,3. Y eso podés anualizarlo y ya te está dando un 47%. O sea, no es lo mismo un 4,2 anualizado arriba del 60 que un 3,3% promedio que nos estaría anualizando un 47%. De todas formas es alto. Sí. La verdad que incluso dentro del índice, cuando analizamos los capítulos, vemos que el capítulo de alimentos y bebida subió muchísimo. A vos que llamaba la atención el 4,2, alimentos y bebida subió 5%. Claro. Y ese es el gran riesgo, que ese indicador sea tan alto. Gonzalo, ¿qué podemos esperar para marzo? Que tenemos la canasta escolar, más aumentos en los combustibles seguramente, también, bueno, capítulo como mencionabas, ¿no? Alimentos y bebidas que sigue subiendo. Bueno, mirá, cuando uno mira, nosotros miramos mucho un informe que publica el Banco Central, lo mencionamos mucho y lo tomamos como referencia, que es el Relevamiento de Expectativas de Mercado, el REM, básicamente porque ahí intervienen unos 50 instituciones entre consultoras privadas y universidades y estiman todo lo que podría llegar a ocurrir en el año. Bueno, a ver, están estimando inflaciones, mensuales de alrededor del 3,5, 3,2, 3,5, con lo cual quizás baje un poquito de este 4,2, pero van a seguir siendo altas. La canasta escolar, que es lo que vos estabas mencionando, nosotros observamos un aumento importante de los útiles escolares en el mes de enero. Habría que ver si en marzo van a volver a subir o se anticiparon y ya lo hicieron. Lo que sí puede ocurrir es que si hay la educación comienza nuevamente a ser presencial, puede ser que los colegios privados observemos algunos ajustes hacia arriba de los precios y se vean reflejados en marzo. Y obviamente el combustible, que volvió a subir, sube el combustible y tracciona hacia el resto, o tiene un derrame hacia el resto de la economía. Si bien el combustible, cuando uno lo mide en dólares, está por debajo del valor histórico, sube el combustible y no sube la energía, no sube el resto de la producción de los alimentos. Entonces,
Los indicadores van a seguir siendo altos por ahora. Gonzalo, ayer nos decían desde la Cámara de Combustibles que se espera un aumento más o menos del 10% para las próximas semanas, los próximos meses, por lo menos, como para empezar a adecuar un poquitito el valor. Sabíamos que estaba muy atrasado. Lo que yo creo que nos imaginamos que no iba a haber tantos ajustes de manera con esta alta frecuencia. 2 o 3 el mes pasado, ya creo que es el segundo en este mes. Y bueno, a veces no marca buenas expectativas, sí para el sector, porque necesita actualizar su precio, pero para el resto de la economía se mueve el precio de combustible y mueve el precio de transporte, mueve el precio del transporte, digamos, de pasajeros, el transporte de alimentos, la logística, empieza a haber un efecto derrame sobre el resto de la economía. Gonzalo, el gobierno se encuentra envuelto también en una lógica electoral. Esto lo obliga, diría, mucho más que en un año no electoral, a tomar cartas en el asunto. ¿Qué otras herramientas tiene, además de control de precios, eventualmente esta idea de subir retenciones? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses, más allá de control de precios y tarifas? Bien, la otra cuestión es controlar la devaluación del tipo de cambio, del peso, digamos. Claro, que siempre se le ha reclamado y nunca ha hecho. Claro, que no es menor, y si bien desde el Ministerio de Economía dicen que tenemos que tener un tipo de cambio, digamos, competitivo, eso sí, cuando menciona esto está diciendo que está bueno que se vaya devaluando. Acá se le llama microdevaluaciones, porque todos los días hay un ajuste de centavos en el tipo de cambio. Lo que sí veníamos observando, y está en los medios de comunicación, es que hubo una especie de cambio de estrategia desde el Banco Central. En vez de donde bajó el ritmo de la microdevaluación. Si uno venía al 3% devaluando de manera mensual, ahora lo está haciendo a un 2%. Entonces eso acompañaría en el año, o sería similar a una inflación. Si la inflación se estima que va a ser de cerca del 30%, el Banco Central se está acoplando a esa estrategia y estaría mirando en el año una devaluación de nuestra moneda que se emparde al 30%. Entonces es otro control también que podrían estar, digamos, aplicando a partir de ahora. Pero no mucho más que eso, ¿no? Por lo menos por lo que ha demostrado hasta ahora el gobierno. La otra cuestión es que suba la tasa de interés, las tasas de referencia que están al 37, 38, con una inflación del 50, si considera el mercado, obviamente tenemos tasas de intereses reales negativas, pero si el gobierno apunta a tener una inflación del 30%, bueno, no tendría justificativo subir más la tasa de interés, porque está apuntando al 30% de evaluación, 30% de inflación, y la otra cuestión, marcando ritmos de ajustes salariales. Claro. Que no superen el 30%, por eso se habla del 30-30-30. Bueno, recién empezó el año, es difícil por ahí tirar proyecciones, pero como bien dijiste al inicio de la nota, en Argentina puede pasar cualquier cosa.